Bueno, pues yo soy María San Miguel García, soy de la falla Montortal Torrefiel, también conocida como el Cudol, soy del sector Rascaña, tengo 24 años, para cumplir 25 ya este 20 de julio, y bueno, soy maestra y este año he hecho la oposición también para maestros, la hice en 2022 y este año la he vuelto a hacer a ver si hay suerte y consigo la plaza. Pues al escuchar mi nombre se me pasó de todo por la cabeza. Lo primero, bueno, es que yo realmente ni escuché mi nombre, escuché a María Estela gritar. Bueno, es que nosotros fuimos compañeras en el 2011 y amigas. Y bueno, es que escuché a ella decir, María, súper emocionada, y ya dije, bueno, pues soy yo. Y fue así, fue súper emocionante, súper emotivo. Luego mi falla me hizo una pasarela, fue espectacular, maravilloso. Pues yo cuando fui corte en 2011 con María Estela, pues lo viví todo pues impresionante, ¿no? Al final formar parte de la corte infantil de Valencia es algo magnífico, es muy grande, maravilloso. Y bueno, luego cuando vuelves a tu falla con tu gente, pues lo vives pues como siempre, ¿no? Al final te reciben como si fueras una más, te cuidan y es una alegría al final volver a casa. Y este año pues la verdad es que vengo con muchas ganas de disfrutarlo, de pasármelo muy bien, de disfrutar las pruebas, de conocer a las preseleccionadas, de hacer amigas y bueno, que pase lo que tenga que pasar y si no, casa con tu gente y disfrutarlo. Mis artistas falleros favoritos, bueno, te diría que Manolo Algarra, al final ha sido un artista fallero con mucha historia, me gusta mucho desde que tengo uso de razón. Luego también te diría Imaginarte, que han sido mis artistas falleros de mi comisión durante muchos años, de la falla infantil. Y bueno, a mí el monumento me parece algo espectacular, yo ya lo he dicho en las otras entrevistas, me encantaría ser artista fallera, eso, o sea, si tuviera que elegir una profesión dentro del mundo de las fallas, elegiría esa sin duda, soy muy artística, me gusta mucho y bueno, yo creo que contaría también con la ayuda de mi madre, de mi tío que también es muy artista. Vale, las fallas yo creo que sí que han evolucionado mucho, ahora es todo mucho más crítico, que también yo soy partidaria de eso, yo creo que al final las fallas también es una reivindicación. Y a mí me gusta, se está evolucionando para bien, yo creo. Todo lo que sea evolución, al final, es positivo. Pues mira, me he vuelto un poco loca, la verdad. Yo no empecé, o sea, mi idea era otra y al final me compré 5 telas. Y bueno, me las he hecho cada una en un sitio, la verdad. El principal me lo ha hecho María Eugenia en la Armaria de Fallera. También he ido a Fidela, también he ido a 2 chicas que, bueno, son particulares. Y bueno, vestirme, la que se encarga de todo es mi madre, tanto de peluquería como de pues, todo, ¿no? Y luego de maquillaje me lo he hecho yo en los actos así más del día a día y para actos más especiales he ido a Marta Parra. Te voy a decir 3 falleras mayores que para mí son pues, las mejores o han sido las mejores. La primera es Laura Caballero, como no, fue mi fallera mayor en 2011 y pues, es un referente, siempre lo ha sido. Luego Marina, por su naturalidad, por su humildad, su sencillez. Y como no, a María Estela, que es, aparte de amiga, pues lo ha sido todo, ¿no? Creo que ha transmitido un muy buen mensaje durante este año. Ha sido una fallera mayor de los pies a la cabeza y ha tenido una oratoria perfecta. Pues yo creo que soy una buena candidata para ser fallera mayor de Valencia porque me considero una persona muy empática, muy natural. Creo que esto también son cualidades que debería tener una fallera mayor de Valencia, ¿no? Crear esa unión, ese conjunto, entender también a tus compañeras, el ser todas uno, ¿no? Y luego también creo que una fallera mayor de Valencia tiene que transmitir ese amor por las fallas, ese carisma y bueno, pues creo que podría hacerlo.